¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Fabled. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Fabled hace su debut en Hidden Arsenal 2 para nosotros TCG en el año de 2010. Es un arquetipo de atributo de luz de tipo bestia y de tipo demonio, orientados a la invocación de sincro. La gran mayoría de los monstruos Fabled tienen efectos que tienen que ver con descartar. Estos usualmente descartar algún otro monstruo para que se puedan estar invocando, y algunos de los otros monstruos Fabled van a poder activar sus efectos porque fueron descartados. La idea de todo esto es al acabar sumando búsquedas, invocar monstruos para poder estar avanzando por las opciones de extra deck del deck. Esto es para poder seguir jugando, para obtener monstruos jefes y algunos otros objetivos más. El estilo de juego del deck es de combo, quiere estar utilizando tantos efectos de descarte como sea posible para poder tener la mayor cantidad de opciones. De ahí va a depender mucho sobre sus complementos o sobre qué turno sea, sobre si quieren estar presentando un campo que le presente muchos problemas al oponente o utilizar las increíbles capacidades de robo de monstruos que tiene el monstruo jefe de la estrategia para poder robar el juego. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del arquetipo son de atributo de luz y tienen dos tipos, siendo Fiend y Beast. Para identificarlos fácil, los monstruos tipo Fiend son simplemente Fabled algo, mientras que los de tipo Beast son de Fabled algo. Esto aplica para absolutamente todas sus cartas y es una forma simple de recordar qué tipo se tiene o no. Lo otro importante es que casi ningún efecto del deck es una vez por turno, puede ser por copia pero no por el turno completo, pero para los que esto aplique lo vamos a mencionar como tal. Dicho esto, vamos a ver qué ofrece cada uno. De nivel 1 primero tenemos a Lurry, con 200 de ataque y 400 de defensa, que si es descartada al cementerio la invocamos de forma especial. Este es un efecto obligatorio. Esto también es algo que está muy marcado en el deck. Tienen muchos efectos obligatorios y otros opcionales. Es muy importante aprender cuáles son cuáles para usarlo mejor. Lurry por el momento de juego es una de las cartas más populares por el motor Fiendsmith. Lo peculiar es que es similar a como pasa con otras cartas de otros arquetipos que son utilizados para otros propósitos, para su deck hogar no es una diferencia tan considerable. Esto no significa que no es un efecto bueno, pero importa mucho más su nivel y si es un tuner o no, que esto también tendrá repercusiones interesantes, ya que si resulta que el nivel bajo de Lurry puede acomodarles muchas jugadas de sincro o varias jugadas, entonces es un recurso mucho mejor, pero en general para su deck hogar no es la mejor carta, mucho más porque este efecto está en otras cartas y las otras cartas son mucho mejores por aspectos que mencionaremos en su momento. La mayoría de los jugadores llevan esta una copia por no necesitar más, aunque fácilmente podrían llevarla dos si es que les resultara tan útil. Topi de 500 de ataque y 200 de defensa. Si el oponente tiene dos o más cartas en su mano que nosotros, revelamos un monstruo Fabled de nuestra mano y tributamos esta carta para seleccionar dos magias y trampas que el rival controla para destruirlas. Este es de hecho de las pocas formas que tiene el deck para meterse contra magias y trampas del rival. No obstante, es un efecto que para usarse requiere estar en campo, y sin un efecto de descarte útil para colocarse allí, le hacen una carta poco práctica. Más adelante hablaremos de cómo este podría ser un efecto útil, pero por no tener mucho que ver con el descarte, sumado a su nivel y similar, este solo no se usa. The Fabled Cat Seed es de 800 de ataque, 600 de defensa y es un tuner. Si es descartada al cementerio, seleccionamos una carta boca arriba en el campo para destruirla. Este es un efecto de hecho bastante potente. Como mucho del arquetipo no es una vez por turno, y cada vez tenemos más cartas y efectos para realizar esto. Mucho de su desventaja es que el deck está muy orientado en si bien descartar, que al hacerlo podamos generar ventaja para nuestro campo, y esto es más bien meterse con el campo del rival, lo que la puede colocar como una buena carta de side deck, aunque la mayoría de estrategias simplemente no la consideran. The Fabled Chagua tiene 200 de ataque, 100 de defensa y también es un tuner. Durante nuestra main phase permite descartar un monstruo Fabled e invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Este es uno de los nombres más útiles y directos. Combinada con la carta correcta permite poner dos cuerpos en campo o poder mitigar el costo y convertirlo en ventaja. Ser de nivel 1 y ser un tuner también le ayudan mucho, pues acaba completando muchas jugadas interesantes. Absolutamente todos los números del deck son subjetivos y dependerá mucho sobre qué otros complementos lleven o cómo construyan el deck, pero este es en definitiva de los nombres más útiles directamente. La gran mayoría lo lleva alrededor de 2 y 3 copias. El último de este nivel es de Fabled Pegulsus, de 100 de ataque, 1600 de defensa y es un tuner. Cuando esta carta es descartada al cementerio podemos invocarlo de forma especial al campo en modo de defensa boca abajo, y cuando es volteada boca arriba permite revelar un Fabled de nuestra mano y enviamos un monstruo Fabled de nuestro deck al cementerio. Hay múltiples problemas con Pegulsus. Si bien conlleva poner otro cuerpo en campo con el descarte, ponerlo boca abajo no tiene sinergia real con más cartas del arquetipo. Lo otro es que el tirar monstruos temáticos al cementerio, si bien es algo útil por muchos otros monstruos que tienen utilidad desde allí, con su nuevo soporte e incluso soporte posterior a esta, puede realizar el envío de monstruos del deck al cementerio de mejor forma, básicamente dejando la carta sin utilidad y por ello no llevándola.
De niveles 2 primero tenemos a Cruz, de 1000 de ataque y 800 de defensa, que si es descartada al cementerio, seleccionamos otro monstruo Fabled de nivel 4 o menos en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Este es un efecto obligatorio. De nuevo, es importante porque muchos efectos también lo son, otros no, lo que nos obliga a construir las cadenas de la mejor forma posible. Este es uno de los mejores nombres. Esta funciona como una increíble forma de mitigar los costos y todavía tener ventaja. Muchas veces las combinaciones de niveles se pueden alcanzar gracias a este efecto, ya que si bien sí tenemos muchas cartas útiles, muchas no coinciden con tener un efecto de descarte y esta casi lo puede sustituir. Por lo mismo es una de las cartas más útiles y que se ven más. La gran mayoría la lleva 3 copias. Se podrían tener razones y argumentos para llevarla menos, pero la constante es que es increíblemente útil para el deck. Fabled Mistoji tiene 400 de ataque, 200 de defensa y también es un tuner. La enviamos de nuestra mano al cementerio para seleccionar un monstruo Fabled no tuner que controlamos para que sea tratado como un tuner mientras esté boca arriba. Este efecto pudo tener relevancia en otro punto para poder convertir algún monstruo en justo el material que necesitamos. Hoy en día con tantas opciones para acomodar e invocar es un efecto inútil, por ello no se usa. Fabled Ultra tiene 800 de ataque, 500 de defensa y es un tuner. Permite enviar una carta de nuestra mano al cementerio para invocar de forma especial un Fabled de nivel 3 o inferior desde nuestra mano. Un aspecto que deben de tener muy presente para el deck es que enviar y descartar son conceptos muy diferentes, así que lo que usemos con este efecto no podrá activar efecto por descarte, solo estar en el cementerio. Esto era una opción interesante para acomodar cementerio y hasta extender, pero incluso un nuevo soporte hace esto de mejor forma, por lo que pierde toda su utilidad. Raven, con 1300 de ataque y 1000 de defensa, es un tuner. Una vez por turno permite descartar cualquier número de cartas y si lo hacemos, gana un nivel y 400 de ataque por cada carta descartada hasta el final del turno. En otro punto del juego, Raven era una carta de locura. Este podía modular su nivel, ataque y en el proceso disparando una buena cantidad de efectos Fabled por descarte. Hoy en día este efecto es simplemente inútil. Si bien el deck no tiene una invocación normal útil y que esta podría ser considerada como la invocación, es mucho mejor destinarla a otros nombres con mayor utilidad, aun si no tienen el nombre Fabled. Se nota para qué fue usada y diseñada, pero para lo que tenemos hoy en día no tiene mayor valor. Luego tenemos a The Fabled Bank, con 1000 de ataque, 600 de defensa y es un tuner. Si está en nuestro cementerio permite descartar un monstruo Fabled y si lo hacemos lo invocamos de forma especial, pero lo removemos cuando deja el campo. Y este es uno de los pocos efectos que sí es una vez por turno. Este es uno de esos cuerpos que pueden ayudar mucho a acomodar los recursos. Ya en cementerio todavía permite controlar y provocar el descarte y por su nivel y ser un tuner ayuda mucho con múltiples jugadas. Al ser uno de los pocos efectos de cementerio controlados y útiles, se le ve en la mayoría de listas, pero al ser un efecto una vez por turno, no es muy común verlo a múltiples copias a menos de que consideren que es tan necesario y útil. La mayoría lo lleva una copia. Luego tenemos la primera carta del nuevo soporte, este es de Fabled Behemoth, con 1000 de ataque, 600 de defensa y es un tuner. Si esta carta está en nuestra mano, podemos descartar 2 o más monstruos Fabled incluyendo esta carta, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Fabled de sincro desde nuestro extra deck, cuyos niveles totales sean igual a los niveles de los monstruos descartados, y esto es considerado una invocación de sincro. Hay una increíble profundidad de este efecto. Lo primero es que descartar cartas Fabled básicamente nos ayuda a que los monstruos puedan utilizar sus efectos de descarte, lo que ya le ayuda al deck. Lo siguiente es que esta forma de poder poner un sincro en campo incluso invocado de forma correcta, ayuda a que podamos acceder a nombres que serían incómodos o difíciles por muchas situaciones. Puede ser por el nivel, cuántos cuerpos requeriríamos y mucho más. También este acaba siendo un bloqueo de cadenas. De nuevo, va a depender mucho sobre cuáles son los efectos opcionales y cuáles son los obligatorios, pero esto también nos ayuda. Y lo último es que hay muchas ocasiones en que el deck tiene un excedente, especialmente de tuners, provocando que si no tenemos los cuerpos no tuners no podamos jugar. Este puede usar cualquier cantidad de tuners o no tuners en la mano para hacer la invocación y no acabarían estorbándose o perdiéndose porque se descartaron o ya están en cementerio para jugar. Es difícil plasmar en palabras cuánto ayuda la carta, pero todos los elementos sumados le hacen un recurso que puede ser desde una buena jugada para comenzar, poner alguno de los monstruos jefes del deck directamente en campo o una combinación de todo esto. Lo otro es que si una o varias cartas son enviadas de nuestra mano al cementerio mientras esta carta esté en cementerio menos en Damage Step, permite removerla para invocar de forma especial un monstruo Fabled desde nuestra mano, pero solo podemos usar cada efecto de este una vez por turno. Previamente habíamos mencionado de cómo invocar desde la mano se sentía obsoleto por el soporte y esta le explica. Si bien el deck quiere usar los descartes para acomodar todo, suele pasar mucho que nos queda una carta en la mano o es una carta que no tiene formas cómodas para poder aprovecharse, que no tiene los complementos, y esto lo arregla por completo. Behemoth es un monstruo impresionante de soporte, tiene utilidad para cualquier tipo de piloto y jugador, pero mientras más conocimiento tienen, más impacto se puede ver que tiene para la estrategia, y aun cuando es un efecto una vez por turno, se le utiliza a 3 copias no importa qué.
The Fabled Selburrel es de 1000 de ataque, 400 de defensa y es un tuner. Si esta carta es descartada al cementerio, la invocamos de forma especial. Esto es exactamente lo mismo que dijimos con Lurry, con la diferencia de tipo, nivel y ser un tuner. Esto podría parecer poco, pero por los complementos usuales del deck, este se ve mucho más de lo que se tiene con Lurry. Mucho de esto, si bien depende de la construcción, se debe más que nada a los niveles. Las jugadas más potentes y populares son monstruos de sincro de niveles 4, 5, 6 y 10. Quitando el 5, todos son números pares, por lo que este se hace mucho más necesario que el ya explicado Lurry. El último de este nivel es de Fabled Nozuchi, con 1200 de ataque y 800 de defensa. Durante nuestra main phase permite descartar un monstruo Fabled para invocarlo de forma especial desde nuestra mano, y cuando es invocada de forma especial de esta forma, invocamos de forma especial un monstruo de nivel 2 o inferior Fabled desde nuestra mano. Este es muy similar a lo que hace Chagua, con la diferencia de nivel, no ser un tuner y encima invocar otro monstruo desde la mano. Es muy peculiar el cuerpo adicional que puede dar, ya que habrá momentos en los cuales sea muy conveniente el tener todavía otro cuerpo y otros en los cuales, aún con esta posibilidad, los niveles no acomodarán para esto. Esto genera que sus números estén por doquier, jugadores que no lo llevan por considerarlo poco necesario y otros que sí por ese pequeño valor y ayuda que puede dar en general. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Luego de niveles 3 primero tenemos a Thief, con 1400 de ataque y 1700 de defensa. Cuando uno o varios monstruos Fabled son enviados de nuestra mano al cementerio, permite tributar esta carta y seleccionamos uno de esos monstruos para invocarlo de forma especial. Esta es una forma interesante de intercambiar un cuerpo en el campo por lo que sea que vayamos a necesitar. En otro tiempo pudo tener mayor utilidad, pero hoy en día, entre lo recién explicado de Behemoth y más opciones que el deck tiene, simplemente no tiene valor y por ello no se usa. Kushano tiene 1100 de ataque y 800 de defensa y es un tuner. Si está en nuestro cementerio, permite descartar un monstruo Fabled a nuestro cementerio menos otra copia de este para añadirlo a la mano. Este funciona para poder lanzar los nombres al cementerio y luego recuperarlos. Este proceso puede ayudarnos mucho a lanzarlo y recuperarlo una y otra vez, en el proceso siempre teniendo disponible un efecto para realizar el descarte, por lo que tiene bastante utilidad. Esto mismo se ha reflejado en sus números, básicamente todas las listas lo llevan. No es una carta que tenga un efecto para campo o que se ponga en campo, pero en general es muy útil de tener para poder acomodar mejor las opciones. Una copia es más que suficiente. El último de este nivel es de Fabled Ganashia, con 1600 de ataque y 1000 de defensa, que si es descartada al cementerio lo invocamos de forma especial, y si es invocado de esta forma gana 200 de ataque pero se remueve cuando deja el campo. Ganashia ha sido usualmente de las mejores cartas, para su momento incluso 1800 de ataque eran increíbles para poder golpear. Hoy en día sigue siendo de las mejores piezas en general del deck, pero algunos pilotos no encuentran mucho valor en su uso o los niveles y no ser un tuner no le ayuda más. Varía bastante en las listas, por lo que es muy recomendable que hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. De nivel 4 primero tenemos a Ashen Veil, de 1600 de ataque y 1000 de defensa. Una vez por batalla, si esta pelea, durante el cálculo de daño y como un efecto rápido, permite enviar una carta de nuestra mano al cementerio para que gane 600 puntos de ataque solo en el cálculo de daño. Esto es bastante similar a otras cartas ya mencionadas y revisadas, no suma mucho los planes de juego, encima el que sea enviar carta y no descartar es difícil que sume a los planes de juego, por eso no se lleva. Fabled Galabas, de 1500 de ataque y 800 de defensa, permite descartar una carta al cementerio para seleccionar un monstruo del oponente con defensa igual o inferior a la carta descartada para destruir ese blanco. Este sí ayuda al descarte, e incluso podía funcionar como una forma interesante de llevarse monstruos que se aprovecharan por su ataque alto pero de defensa baja. Hoy en día, a pesar de que los efectos de destrucción no le vienen nada mal, no sumar a los descartes para tener más cuerpos no le dejan ser una mejor carta y por eso no se lleva. Luego tenemos a Fabled Grimro, de 1700 de ataque y 1000 de defensa, que si controlamos un monstruo Fabled permite enviarla de la mano al cementerio para añadir un monstruo Fabled del deck a la mano menos otra copia de este mismo. Este es posiblemente el mejor efecto del deck que no tiene que ver con descarte. Esta busca absolutamente todo en el deck que ya hemos mencionado y no es una vez por turno. La única problemática es necesitar un monstruo temático en campo, que en sí el deck tiene increíbles formas de poner cuerpos en campo incluso sin usar la invocación normal, pero habrá puntos en que incluso poner uno o varios monstruos en circulación para activar esta reducirá de forma considerable qué tanto valor nos da la búsqueda. No le quite el increíble valor que tiene la carta, la mayoría la lleva a números máximos, pero si la eficiencia o los complementos no se benefician tanto de las búsquedas, pueden llevarla a menos copias y seguirá teniendo buenos dividendos.
Luego tenemos a Marcosia, de 1700 de ataque y 0 de defensa. Si está en nuestra mano, permite descartar hasta 2 monstruos menos otra copia de este, pero incluyendo al menos otro monstruo Fabled, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Este es otro nombre que puede no solo ponerse en campo, hasta tiene la flexibilidad de generar 2 descartes. Esta hasta puede enviar una carta adicional no temática, pero es difícil tener beneficios fuera del tema de este tipo, aunque esa posibilidad queda a futuro. Si es invocada de esta forma, gana 200 de ataque por cada monstruo descartado, lo que es útil, pero para su momento de entrega, la batalla ya era algo poco usado. Por último, si es descartada al cementerio, añadimos una magia o trampa Fabled desde el deck a nuestra mano. Las opciones de magia y trampa, si bien son muy limitadas hoy en día, no está nada mal el tener este efecto para futuro, e incluso las opciones a las cuales tenemos acceso dan buen valor, pero solo podemos usar cada efecto de Marcosia una vez por turno. Marcosia es un buen elemento en general, es mucho más útil mientras más usamos y dependemos de las magias y trampas, pero será difícil que se considere como una carta incómoda muerta. Dicho esto, la restricción de una vez por turno y sus opciones disponibles no la colocan como la opción más atractiva o necesaria, al menos si lo comparamos contra Grimro o Behemoth, así que se ve alrededor de 2 copias, con buenos argumentos tanto para llevar una copia más o una copia menos. Fabled Urustos de 1500 de ataque y 200 de defensa. Mientras tenemos 2 o menos cartas en mano, todos los Fabled que controlamos ganan 400 de ataque. Esta en teoría podría hacer que las capacidades de ataque del deck sean mucho mejores y considerables, pero entre que dependemos de otros efectos para poner en campo, el no tener valor para los descartes y que incluso los objetivos del deck no tienen mucho que ver con lo que tenemos nosotros en campo, se siente como una carta pensada para otro tiempo o incluso una carta mala como tal. Esta no se lleva. The Fabled Cocator tiene 1700 de ataque y 1500 de defensa. Cuando destruye un monstruo del oponente por batalla y lo manda al cementerio, descartamos un monstruo Fabled y robamos una carta. Uno de los mejores resultados de los descartes. No solo estamos empujando por efectos que necesitamos y queremos, sino que también estamos teniendo robos necesarios para mantener el ritmo de juego. Si no fuera dependiente a la batalla o que hay mejores opciones para obtener exactamente lo mismo, podría ser una opción interesante, pero simplemente no lo es. El último de este nivel es The Fabled Ruby-Ruda, con 1100 de ataque y 800 de defensa. Cuando esta carta boca arriba es seleccionada para un ataque, permite descartar un monstruo Fabled para negar el ataque. Es una carta que depende de batalla y acción del oponente, no hay más que decir. De nivel 6 solamente tenemos a Solcius, de 2200 de ataque y 2100 de defensa. Si está en nuestro cementerio, enviamos 2 cartas de nuestra mano al cementerio, menos otra copia de esta para invocarla de forma especial. Esta funciona como un cuerpo mucho más grande y hasta controlar cartas para poner en cementerio. Su problema es que esto no es descarte, es enviar, pero su nivel y combinación con otras cartas pueden dar muchos niveles y hasta cuerpos que necesitaríamos para muchos escenarios. Parece una carta extraña, pero con las pruebas prudentes puede ser un aliado interesante, pero solamente una copia. El último de main deck es Dianaira, de nivel 8 con 2800 de ataque y 100 de defensa. Permite invocar por tributo esta carta boca arriba al tributar un monstruo Fabled. Y, una vez por turno, la primera magia normal del oponente al resolver su efecto se vuelve, el oponente descarta una carta. Esta es una opción interesante considerando que el deck ahora puede poner más nombres en circulación, incluso sin la invocación de tributo. No obstante, el nivel la vuelve una carta un tanto incómoda y que solo tendría valor con algunas cartas que nos faltan por ver. Por ello, la gran mayoría no la usa. Vamos ahora con el extra deck. Todos los monstruos del arquetipo, menos en los que hagamos hincapié, comparten los mismos materiales de invocación. Esto es, un monstruo Fabled y uno o más no tuners cualquiera. Esto casi garantiza que no se puedan utilizar fuera de su deck hogar, o que los tuners puedan tener mayor valor, pero es importante mantenerlo en mente. Dicho esto, vamos con lo que hace cada uno. El primero es del nuevo soporte, este es el Fabled Gamigin, de nivel 4 con 2000 de ataque y 0 de defensa, es un tuner. El oponente no puede seleccionar otros monstruos de Synchro Fabled que controlamos con efectos de cartas. Esta es una protección útil e interesante. Los mejores efectos están concentrados en los monstruos de Synchro y una forma de protegerlos, al menos por selección, no es nada malo a tener. Si es invocada por Synchro, permite invocar de forma especial un monstruo Fabled desde nuestra mano o deck. Esto es gigantesco. Poner un nombre directo desde el deck e incluso la mano tiene múltiples usos, algunos como tener un segundo cuerpo del nivel que querramos para hacer otra jugada de Synchro, más considerando que este es un tuner. Quitando el monstruo invocado de campo por cualquier motivo y cayendo al cementerio, podría servir como un pseudo Foolish Burial poniéndolo allí, o incluso permitiría tener muchas de las cartas que mencionaremos que serían incómodas de poner en campo porque requieren la invocación normal, y esto lo haría muy sencillo, así que tiene mucha flexibilidad. Lo otro es que si esta carta es enviada al cementerio, permite robar cartas igual al número de monstruos Fabled de Synchro en nuestro control y luego descartamos una carta. Este es otro efecto espectacular. Como muy poco estaríamos usando este como material de Synchro invocando otro monstruo de Synchro temático y esto se volvería un robo y un descarte.
en general ayudando al plan de juego, aunque sin mano solo sería descartar una carta, pero con el uso correcto del deck esto se puede volver en muchos robos y todavía generar un descarte. Por lo mismo, cada efecto solo se puede usar una vez por turno. Cualquiera de sus efectos son espectaculares. El nivel tan bajo hace que se pueda invocar de forma excesivamente sencilla, puede ser por Behemoth, combinaciones obvias y simples, solo mencionando algunas. Mientras más se usa la carta, más se nota como este es un puente para acomodar recursos o incluso una protección y hasta condición de victoria. La mayoría lo ha usado una copia, pero si acaba siendo tan útil y necesario, pueden encontrar valor llevando este a más números. The Fabled Kudabi, también de nivel 4, tiene 2200 de ataque y 1100 de defensa, y gana los siguientes efectos basado en el número de cartas en nuestra mano. Si no tenemos mano, no puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas. Si tenemos 3 o más, una vez por turno durante la fase final, destruimos esta carta. Este sirvió en su momento como un muy interesante. Hoy en día, bien usado el deck, podemos tener tanta ventaja en mano que esta no tendría ninguna clase de valor, ni siquiera un uso intermedio, por ello no se lleva. The Fabled Unicorn de nivel 4 también tiene 2300 de ataque y 1100 de defensa. Mientras nosotros y el oponente tengamos la misma cantidad de cartas en la mano, negamos todas las cartas y efectos activados por el oponente, y si lo hacemos, destruimos esas cartas. La pesadilla de los rulings. Este es un efecto excesivamente potente. Mientras tengamos la misma cantidad de cartas en las manos, esto genera que el oponente no pueda resolver ningún efecto. Es un efecto continuo, lo que lo puede condicionar de forma increíble. Esta carta sería una pesadilla para el rival o directamente una condición de victoria siempre y cuando podamos mantener o igualar las cartas en nuestras manos, lo que en papel es excesivamente sencillo y complejo. Es sencillo si el rival tiene pocas cartas en mano y no hay forma en que éstas se puedan modificar, pero es excesivamente complejo si el rival tiene muchas cartas en mano o si encima tiene formas de modificar esto, sea por el uso de hand traps, efectos de búsqueda o de robo para el turno del oponente, y solo mencionando algunos. Así que si bien Unicorn se puede convertir en una de las cartas más impresionantes por su efecto, incluso hoy en día el deck no tiene formas cómodas de aprovecharlo. Si llegan a tener una forma de lograr esto, por todos los medios pongan un negador perpetuo en campo, pero si no es el caso no la podrán aprovechar y querrán usar ese espacio de extra deck para otros propósitos, por ello la mayoría no lo lleva. El único de nivel 5 es el Fabled Rajin. Cuando es invocado por sincro robamos hasta que tengamos 2 cartas en la mano. Esto se puede ver como algo menor, pero no tener mano y ponerlo en campo le hacen un pot of greed, muchas veces incluso como un cuerpo intermedio para poder jugar más, y al no ser una vez por turno no hay un deck que lo use o aproveche mejor. Este es muy peculiar, para los planes de juego del deck es una carta maravillosa, pero hay jugadores que no llegan a ese punto crítico de no tener mano y no lo usan, no les acomodan los niveles, y otros que pueden incluso usar y necesitar múltiples de este para sostener el ritmo de juego. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. De nivel 6 solamente tenemos a Fabled Ungreat con 2400 de ataque y 1900 de defensa. Si es invocado de forma especial, el oponente puede descartar una carta para negar este efecto. De otra forma, podemos robar 2 cartas y descartar una. Esto es un poco similar a lo que mencionamos con Gamigin. Robar y descartar para el deck es fantástico. El descarte para el rival dependerá mucho sobre las circunstancias. Esto puede ayudarle a poner piezas en cementerio y acelerar, o directamente quitarle una carta para jugar, así que deberán de leer bien la jugada sobre si vale la pena hacerlo o no. Lo otro es que si uno o varios monstruos son enviados de la mano del oponente al cementerio, menos en el damage step, podemos seleccionar uno de esos monstruos para invocarlo de forma especial a nuestro campo, pero negamos sus efectos y solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Técnicamente la idea de esto es que el rival descarte algo por el primer efecto, robemos el monstruo dado y luego con los múltiples túneles y niveles que tenemos podamos ir por otro monstruo de sincro, lo que es plausible, pero el deck se maneja mucho mejor sin depender del oponente para todas sus necesidades. Es muy peculiar que los efectos de Ungreat no sean ni espectaculares ni necesarios y aún así se lleven casi todas las listas. Es uno de esos recursos que se aprovechan mucho mejor usando el deck, leyendo la jugada o incluso hasta solo usarlo para algunos otros propósitos, como lo dicho con Gamigin, de tener más cuerpos y obtener más ventaja. La mayoría lo lleva una copia, pero también hay muy buenas razones para no hacerle lugar. De nivel 8 tenemos a Valkyrus, con 2900 de ataque y 1700 de defensa. Una vez por turno podemos descartar un monstruo de tipo Fint y robamos una carta. Esto es lo que mencionamos que ya teníamos un efecto para descartar y robar directamente. La flexibilidad de tirar monstruos de tipo Fint daría para usarlo con otros arquetipos o cartas, pero este a todas luces está pensada para el tema. No es una mala carta de ninguna forma, pero no nos lleva a ninguna parte fuera de tener más efectos para descartar, lo que dependerá de su juego construcción sobre si esto se siente de más o algo necesario.
De nivel 10 el primero es Fabled Leviathan, de 3000 de ataque y 2000 de defensa. Cuando esta carta en el campo es destruida y enviada al cementerio, no importa si lo hicimos o nosotros, podemos seleccionar hasta 3 monstruos Fabled de nuestro cementerio y los añadimos a nuestra mano. Este es un efecto de reciclaje masivo. El deck es capaz de hacer una cantidad absurda e impresionante de combos con pocos recursos, y si tenemos algo que nos haga un +3 es incomparable cuánto podemos jugar. Dicho esto, es difícil el aprovechar esta, salvo que el rival solo tenga acceso a efectos de destrucción que podamos asegurar o casi provocar, es como obtendremos dicha ventaja, lo que si bien no es difícil, no es lo más usual, o se tiene más valor de utilizar otros efectos. Esto hace que casi no se vea, puede ser una opción interesante, pero de nuevo debe ser un juego muy específico o que nosotros lo provoquemos. El último monstruo es del nuevo soporte, este es el Fabled Swarm Leversebul, también es de nivel 10, pero este es un monstruo genérico. Esto puede ser importante para usarse en otros decks. Tiene 3050 de ataque y 1950 de defensa. Una vez por turno en la main phase como un efecto rápido permite tributar cualquier cantidad de monstruos Fabled, y si lo hacemos, tomamos control de ese mismo número de monstruos boca arriba que el oponente controla, pero tienen sus efectos negados. Esta es la interacción principal del deck. Hasta este momento hemos visto cómo el deck se concentra en poder generar ventaja, cuerpos, descartes y más, pero no teníamos una forma como tal de meternos con el campo del rival. Esta carta permite hacerlo, incluso todo es parte del efecto, así que no estaríamos perdiendo recursos en campo si este efecto fuera negado o comprometido de alguna forma, y que todo sea parte del efecto incluso sin hacer selección ayudaría a hacer la mayor cantidad de daño al rival. Encima, este efecto no es una vez por turno, es por copia, así que de tener múltiples, de revivirlo o más, podemos hacer este robo una y otra vez. Lo otro es que si esta carta está en nuestro cementerio permite seleccionar otra carta Fabled de nuestro cementerio, regresamos esta de vuelta al deck y si lo hacemos añadimos ese otro blanco de vuelta a nuestra mano. Esto se puede ver como algo menor, pero generar reciclaje directo a la mano con nombres increíbles como Grimro o algunas cartas que solo usamos una copia por eficiencia o que querríamos usar contra el rival le dan una recursión increíble, y este efecto sí es una vez por turno. Leversebul le da un monstruo jefe impresionante al deck. Lo que antes se sentía como muchos planes de juego aleatorios o no originales del deck, este da un giro en cómo funciona y se hace increíble en lo que da. Aún siendo el objetivo del deck, las copias que usen deben de coincidir con cuánto lo usan o necesitan. La mayoría de listas lo usan una copia para poder robar el campo del rival por completo y capitalizar de ello. Incluso esta misma tiene un efecto de reciclaje, sumando a esta decisión, pero otros pueden incluso llevarlo a 2 copias para aprovechar justamente que no es una vez por turno. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Para las magias primero tenemos la del nuevo soporte, esta es la Fabled Realm Resurrection, es una magia continua. Cuando es activada podemos colocar una magia o trampa Fabled desde nuestro deck excepto otra copia de Fabled Realm Resurrection. Este es un buscador adicional de magias y trampas. Si sumamos a Marcosia, entonces este nos da acceso a todavía más magias y trampas que pudiéramos necesitar. El oponente no puede activar cartas o efectos cuando nuestro monstruo Fabled es invocado por Synchro. Esto es muy útil para poder cuidar efectos útiles o potentes como lo serían de Regin o de Antgreat. Lo otro es que una vez por turno podemos descartar una carta Fabled y luego activar uno de estos efectos, esto es, robar una carta o invocar de forma especial un monstruo Fabled de cementerio o removidas, y solo podemos activar una de estas por turno. Este segundo efecto, no importa en qué punto, nos dará mucha ventaja. Ya hemos mencionado cómo descartar y robar es de lo mejor que tiene el deck, pero incluso revivir o reciclar desde removidas le da toda la potencia que necesita. Esto puede darnos el nivel y nombre que sea que necesitemos, incluso nos daría usos adicionales de otras cartas como Agamigin o del recién explicado Leversebul, así que todo en esta suma. Resurrection es una increíble carta de soporte, su limitante mayor es que sus efectos son justos siendo una vez por turno, pero lo que puede lograr y alcanzar incluso con esto es increíble por decirlo menos. Su número depende de cómo piensen usarla. Si Marcosia es un efecto y monstruo que usan mucho, pueden solamente utilizar una o dos de esta para tener acceso a ella, o pueden optar por usar más copias y no depender tanto de Marcosia y dejar los descartes para otros objetivos. La constante es que es una adición increíble para el deck y la deben de llevar sí o sí. La otra es Stairway to a Fabled Realm, es un campo. En activación podemos enviar un monstruo Fabled del deck al cementerio. Ya explicamos todos los posibles efectos útiles en cementerio, y hacerlo a través de una magia no solo evita usar efectos de monstruos para esto, también da para que Resurrection o Marcosia nos ayuden con este. Lo siguiente es que permite seleccionar un monstruo Fabled de nuestro cementerio, descartamos 2 cartas y si lo hacemos añadimos ese blanco a nuestra mano. Este puede servir como un reciclaje y como una forma de descartar más piezas, lo que si bien técnicamente es un -1, la ventaja y efectos que obtendremos debería poder justificar este uso, y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Por último, como efecto continuo, si nuestro monstruo Fabled ataca a un monstruo del oponente mientras tenemos menos cartas que el rival, nuestro monstruo gana ataque igual a la diferencia de cartas por 200 y solo podemos activar una de estas por turno.
Este segundo efecto ayuda para la fase de batalla, pero se relaciona mucho a lo que mencionamos con que hace muy torpe querer utilizar la diferencia de mano con el rival, sin control de su juego de ninguna forma. El mayor valor de este güey es tirar monstruos al cementerio. Los otros efectos son situacionales, pero que de igual forma deben de tener en consideración. Por tanto, poder de búsqueda especialmente para esta, solamente se lleva una copia. La última es única trampa, esta es la Fabled Treason, es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo Fabled de nuestro cementerio y una carta boca arriba en el campo. Descartamos una carta, y si lo hacemos, invocamos de forma especial este monstruo desde nuestro cementerio, y si lo hacemos, destruimos esa carta en el campo, y solo podemos activar una de estas por turno. Esta es una excelente interacción para el turno del rival. Si bien necesitamos mano, revivir un monstruo temático con todo lo que ya hemos dicho como el Eversebull sin ser una vez por turno, generar un descarte y hasta una destrucción que podría ser algo nuestro como Leviathan, todo en este es una interacción adicional. Por los mismos poderes de búsqueda del deck, una copia es más que suficiente. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Luis Fernando Gámez Achicanoy, Kellenborg, Juan Álvarez y Adrián Berumen, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para las ventajas, el deck tiene una cantidad impresionante y abrumadora de combos. Será increíblemente difícil que no podamos hacer alguna jugada que nos lleve a nuestro objetivo y también da para la creatividad y juego con este deck. Es consistente. Hay muchas formas de ir por las cartas más importantes o ir por los monstruos más importantes del deck. En múltiples puntos hay bloqueos de cadenas. Desafortunadamente los mejores efectos usualmente son opcionales, pero esto sí puede llegar a ayudar. El deck lo busca absolutamente todo, incluso como muchos efectos no son una vez por turno, si esto llegara a fallar, todavía podemos intentarlo de nuevo. Esto nos conecta con que todos los decks que no tienen efectos una vez por turno tienen ese potencial altísimo de poder ser mucho mejores. También es un deck que no tiene ninguna clase de restricción, por lo que se puede usar antes, mientras y después de cualquier grupo de cartas y efectos ajenos. Tiene acceso a algunos efectos de reciclaje increíbles, algunos son nuevos como Resurrection, otros increíbles como The Leviathan y otros que son justo lo que el deck necesitaba como The Eversebull, lo que le ayuda mucho a recuperar recursos y seguir jugando. Es un deck increíblemente rápido, un buen piloto y construcción pueden ver más de la mitad del deck en un solo turno, en el proceso haciendo jugadas de increíble poder. Su capacidad de terminar el juego a través de la fase de batalla es de lo más peculiar. Tiene tanta capacidad de poner monstruos en campo que puede fácilmente poner el daño necesario con esto. Dicho esto, muchas veces una combinación de esto con robar monstruos del rival le da como resultado una peculiar capacidad de terminar los juegos de una forma u otra. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas, sus planes de juego se pueden adaptar fácilmente. No depende de la invocación normal, el deck de hecho no tiene un buen nombre para usar en esta, así que puede utilizar otros complementos para esto, sea a nuestro favor o en contra del rival. También el deck tiene un potencial absurdo a futuro, no por los efectos que no son una vez por turno, sino porque Unicorn es una forma de hacer que todos los efectos del oponente estén negados. Si en el futuro el deck tiene nuevos efectos y capacidades de igualar la mano con el rival de forma consistente, este podría hacerse una forma increíble de ganar los juegos de forma ignorante. También la posibilidad de que el rival pudiera negar efectos nuestros por descarte nos puede dar información de qué juega y después saber qué hacer para contrarrestarlo. Su capacidad de volver al juego es increíble, muchos elementos que dejamos en el campo y cementerio nos lo aseguran, como Resurrection, Eversebull, Ragin y más. Todo puede ayudarnos a regenerar campo o cartas en mano para seguir jugando. Juega bastante bien en el turno del rival, si bien no es como que tengamos efectos tan cómodos y directos para hacerlo, comparado a lo que era antes del soporte, es una mejora considerable. Tiene mucho espacio en el extra deck, lo que le permite llevar muchos complementos para sumar a su versatilidad. También puede jugar sobre muchas interrupciones, evidentemente dependerá de cuál o cuáles sean, pero no es un deck que con una interacción sencilla lo frene. Tiene una flexibilidad de construcción increíble, si bien los objetivos y cartas a llevar son muy obvios y necesarios, los espacios o para qué usamos los efectos y cuerpos dan para muchas construcciones interesantes. Y por último, es un deck bastante complejo de dominar, no es difícil de usar de inicio, pero el poder tener una lista optimizada para sus propios planes de juegos, jugar sobre interrupciones y optimizarlo para su propio uso es difícil de lograr, pero por lo mismo se hace un desafío bastante entretenido de hacer. Para las desventajas parece algo menor, pero le hace demasiado daño. El deck no tiene ningún efecto para meterse contra magias y trampas del rival. Los efectos temáticos para estos son obsoletos y poco útiles, así que de forma efectiva no tiene forma de meterse con estas, así que cualquier carta de este tipo le hace daño completo. El deck no tiene combos de una carta, al menos no de forma natural. Esto le obliga a jugar siempre con 2 o más cartas, que iniciando los juegos no hay problema, pero para turno 3 y posterior será una gran problemática que si no tenemos cómo iniciar los combos rápido y fácil, no podremos jugar.
es excesivamente dependiente del cementerio, algunas veces para activar efectos, otras incluso para generarlos, pero la constante es que si no lo podemos usar, estaremos en problemas. Depende demasiado de sus mejores cartas, serán juegos muy desafortunados cuando no veamos las piezas de soporte, monstruos, jefes y más. También es absolutamente dependiente de invocar del extra deck, sin esto el deck no tiene planes de juego reales. Es un deck excesivamente rápido, aun con algunos reciclajes nuevos y útiles, si no podemos ganar rápido, los juegos largos consumen al deck y nos dejan sin jugar. Generar ventaja depende de cartas y situaciones muy específicas. Esto está relacionado con que por el descarte tiene costos altos y continuos, así que no es como que cuando generemos ventaja solo tendremos más cartas, sino que debemos de seguir usándolos o dejándonos en donde empezamos para intentar jugar, lo que le da más problemas. Busca demasiado, efectos que no lo permitan o lo castiguen le terminan los juegos. No tiene acceso a negaciones, fuera de Unicorn y del Reversible cuando sí resuelve, no puede frenar nada del rival. Son un tanto dependientes a una fase con la main phase, esto aplica incluso para sus interacciones en el turno del oponente. Necesitan de un campo establecido para sentir que se hace algo, creer que la presencia en solitario de algo como el Reversible será suficiente para condicionar el juego es irreal. Las inmunidades le hacen mucho daño, aun cuando su mejor interacción es robo de monstruos sin seleccionar, esto no aplica para estos monstruos, y si no tenemos efectos para esto o formas de conllevarlo, estaremos en graves problemas. También, si solo quiere usar sus propias cartas, tiene un límite de ataque un tanto bajo, aun con esos 50 puntos del Reversible, 3050 le ponen encima de muchos decks, pero superada esta cantidad, no tenemos más efectos para incrementar el ataque. No tiene formas de solucionar problemas rápido, lo más directo para esto es algo como The Fabled Cat Seed o el mismo Reversible, lo que le hace poco eficiente o realista. El deck se puede trabar, tiende a tener mucho de algo pero poco del otro, especialmente tuners y no tuners. Behemoth nos puede ayudar de gran forma con esto, pero solo sirve en mano. También esto hace que dependa de tener las combinaciones correctas, es decir, tener un efecto para hacer descarte y algo que obtenga efecto por descarte. Si uno de los dos efectos está ausente, se sentirán como efectos menores o con costos muy altos. Da demasiada información al rival, al acomodar y buscar todo le confieren este problema. Tiene muchos elementos obsoletos por el paso del tiempo, si bien mucho se ha sostenido muy bien y nunca antes fue mejor, tiene una cantidad importante de cartas que ya no hacen nada por el deck y no harán mucho a menos de que veamos un cambio muy drástico en el juego, lo que hace que si bien tenga increíbles elementos, muchas veces son muy pocas cartas las que se sienten útiles. Y por último, el nivel de poder es de hecho bastante bajo, si el deck rival se ve destrozado por robar monstruos, este es un excelente deck, pero si no es el caso, no se siente como un gran plan de juego, y para la dificultad estarían mucho mejor utilizando casi cualquier otro deck. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Un motor muy de moda, pero que de hecho, aun cuando tengamos golpes a futuro, tiene una sinergia impresionante con este deck, son las cartas Fiendsmith. Hay múltiples puntos en donde esta estrategia tiene una sinergia increíble. El punto principal es Fiendsmith Tract, que permite añadir un monstruo Light Fiend desde nuestro deck a nuestra mano y luego descartar una carta. Usualmente vemos esta carta para utilizarse con Lurry para poder generar un cuerpo adicional, que esto puede también aplicar, pero tenemos muchísimas cartas en nuestro deck que este descarte podría ayudarnos a poder estar activando y luego podríamos llegar a utilizarla con algunas otras cartas. El mismo nombre de Fiendsmith para poder estar buscando la magia es útil. También cualquier monstruo Light Fiend, de los cuales tenemos muchísimos, nos permiten ir por Requiem, y Requiem permite invocar un monstruo Fiendsmith. El estar invocando a Engraver o a Lágrima sería poder estar poniendo un nivel en campo. Esto puede ser un nivel 4 o un nivel 6 y es impresionante que esta pequeña diferencia nos ayude tanto a poder acomodar jugadas. En nivel 4 más un Tuner 1 podría irnos por Ragin, en nivel 6 más algunas otras jugadas como Gamigin nos darían en nivel 10 para Reversible, así que tiene mucho aquí. No obstante, se pueden estar extendiendo a muchas otras cartas, como Lágrima para poder estar enviando algún nombre útil al cementerio, como lo podría acabar siendo Kiri o Paradise. Paradise es la opción más común para poderse meter con el oponente para enviar una carta al cementerio, pero Kiri para poder acabar fusionando también tiene buenas opciones. Siguiendo sobre esta misma línea, los monstruos de extra deck de Fiendsmith tienen mucha flexibilidad porque solo piden como requerimiento un monstruo Light Fiend, aspecto que ya mencionamos que podemos cubrir muy bien. Por la parte de Sequence, sea para poder ir por los monstruos temáticos o por algunas opciones flexibles como The Duke of Demise, podrían darnos invocaciones adicionales de algunos complementos que podríamos llegar a utilizar mejor. Una carta que no deben de
de ignorar aún si no les gustan las cartas Fiendsmith es el Acnum Day. Este tiene como efecto rápido que permite seleccionar un monstruo Fiend que no sea de link de atributo de luz en cementerio para invocarlo de forma especial y luego le equipamos esta carta. Y considerando que el Eversebull no es una vez por turno, podemos activar el efecto del Eversebull para robar monstruos y si necesitáramos utilizarlo una segunda, tercera, cuarta ocasión, podemos utilizar este efecto. Encima tenemos otros complementos como la ya mencionada lágrima que en el turno del oponente permitiría utilizar este efecto otra vez y estos son efectos una vez por copia. Dependiendo de qué otros complementos estén llevando es mucho más valor, como Desiree para poder estar enviando piezas al cementerio, Engraver para poder generar reciclaje, como van a poner monstruos en la zona de magias y trampas van a poder incluso acceder al Snake Eyes Doom Dragon. Los mismos monstruos Fiendsmith de Link se pueden estar equipando a monstruos genéricos que podemos utilizar para poderles conferir más ataque, más opciones y mucho más de todo. Es demasiado lo que hace Fiendsmith por este arquetipo y son cartas que deben de revisar para poder utilizar este motor mucho mejor. Tenemos un video orientado al uso de Fiendsmith como un motor y también al arquetipo como general para que puedan entender qué tanto pueden llevarlo. Por los tipos naturales del deck, especialmente por el tipo Fiend, pueden acceder a las jugadas de Unchained. Dos monstruos de tipo Fiend harían que pudiéramos ir por Llama. Llama nos permitiría ir por Sharvara y Sharvara puede hacer básicamente todo y hay múltiples puntos donde tenemos sinergias interesantes. Lo primero es que Sharvara e incluso Llama son monstruos Fiend de nivel 6 y el mismo deck ya tiene con Solgius otro monstruo Fiend de nivel 6 junto con los complementos de Fiendsmith Engraver. Esto podría dar la jugada del DDD Wave High King Caesar en caso de que se quieran estar cuidando de algo como Nibiru. Aún si no acaba siendo el caso, el tener los niveles diferentes podría ayudarnos bastante. El otro punto es aprovechar la destrucción, ya que cuando Llama está en cementerio permite removerlo para poder invocar de forma especial un monstruo Fiend de mano cementerio. Y de nuevo, con esto podríamos invocar al Eversebull para poderlo seguir utilizando, o simplemente hacer el reciclaje de alguna otra carta. Así que también las cartas Unchained son fantásticas para poder aprovechar. El tema de Unchained también cuenta con su propio video en caso de que estén interesados en mayor información. Un pequeño motor pero que no deja de ser interesante, sobre todo porque no usamos la invocación normal, es el uso de Jenny Ken para poderle pasar un monstruo al oponente, generarnos descarte y obtener más ventaja. Esto habilitaría incluso algunas otras cartas. También un motor que tiene este mismo funcionamiento es unas cuantas cartas de Rescue Ace a través de Impulse y Fire Attacker. Impulse para poderlo tributar, para poder invocar a Fire Attacker, y Fire Attacker nos permitiría robar dos cartas y luego descartar una. Tendríamos que estar descartando algo muy específico como Marcosia o Catseed para poder obtener valor, pero también son opciones a considerar. Las cartas Fabled pueden obtener valor a través de descarte incluso por costo, a diferencia de la estrategia de Dark World que lo debe hacer por efecto. Pero tenemos algunos efectos que hacen descarte por efecto y que podríamos llegar a combinar algunas de estas piezas a nuestro favor. También hay algunos otros elementos que podrían ser interesantes, como utilizar la carta de fusión y sustitutos de fusión para poder estar invocando a Graphat Dragon Overlord of the Dark World, que este sí nos daría una negación que tanto le hace falta al deck. Si bien solamente es a magias y trampas, este puede llegar a ayudarnos. El tema de Dark World cuenta con su propio video en solitario en caso de que quieran revisar cuáles serían algunas opciones que podrían ser interesantes a llevar. Para cartas en solitario primero tengo Rescue Cat. Esta consumiría la invocación normal, pero es una carta fantástica ya que nos permitiría invocar hasta dos monstruos de nivel 3 o inferior de tipo bestia desde el deck con efectos negados. Esto no nos importa porque esto puede acomodarnos una jugada de sincro de nivel 4, 5 o 6. Dependiendo en qué momento de juego estemos es lo que vamos a poder poner. Evidentemente los monstruos Fiend están fuera de la ecuación, pero esto puede ser una carta para ir por Gamigin, por Ragin o Andrade. Puede acomodar ciertos recursos en cementerio que podemos estar activando desde allí y en general acaba siendo una carta fantástica. Tour Guide from the Underworld conlleva básicamente la misma lógica, pero solamente aplica para monstruos Fiend de nivel 3. No obstante, no hay que descartarla. La estatua de luz no sería una mala opción considerando que todo es de monoatributo y esto podría llegar a frenar mucho de lo que quiera hacer el oponente. Incluso si el oponente quisiera pasar a batalla para poder simplificar esto, podemos utilizar el efecto del Eversebull para poder robar esa amenaza y que simplemente no nos pueda hacer nada. Y por último, Hand Traps, sea que vamos primero o segundo, o la mejor opción tendría que ser Fuwalos. El deck funciona mucho mejor cuando se está yendo segundo porque puede estar aprovechando el robo de monstruos de la mejor forma posible, y Fuwalos nos daría simplemente muchas más cartas para poder seguir jugando, pero no se limita a esto y podemos utilizar a otras como Ash Blossom, Nibiru, Dronalog Bird, Infinite Impermanence e incluso la Dominus Purge porque nos concentramos en monstruos de atributo de luz, aunque revisen si pueden utilizar esta carta ya que algunos complementos de algunos otros atributos podrían quedar fuera. Para cartas de magia ya mencionamos que este deck tiene demasiados problemas contra cartas de magia, necesitamos algo para lidiar con esto, así que Harpy's Feather Duster, Lightning Storm, Twin Twister, que incluso pide descartar lo que nos pueda ayudar, o Cosmic Cyclone, son buenas opciones para esto. Algunas cartas
cartas de poder como Raigeki o algunas para poder estar abriendo brechas en los campos del oponente. Otras cartas de poder como Triple Tactic Talents, Card Destruction, Hand Destruction o Drag Down into the Grave para poder hacer que los jugadores tengan que descartar o enviar cartas. Recuerden que en Hand Destruction involucra enviar, no descartar. Por la parte de Poto Fabris, este es uno de los pocos decks que de hecho pueden estar llevando esta carta y no es difícil poderla utilizar en básicamente cualquier punto. Esto nos regresaría algunos monstruos de vuelta al deck o al extra deck para que podamos seguir jugando y encima nos daría algunos robos. Y algunas de las cartas que ya mencionamos son magias normales por las que las podemos buscar con la Triple Tactic Rust. Por último, Ghost and Match por lo ya mencionado que es de mono atributo de luz. Para el extra deck la orientación original del deck es a monstruos de sincro, por lo que estas son las opciones que tienen que estar considerando más. Y realmente pueden estar invocando cualquier combinación desde 2 a 6. Evidentemente hay algunas que son mucho más cómodas o son mucho más clásicas, porque de hecho el mismo plan de juego nos permite estar yendo por estas mismas. La primera carta a considerar es Cupid Peach, que incluso también acaba siendo un tuner y que cuando se va al cementerio como material de sincro incluso nos permitiría hacer la búsqueda de un monstruo de nivel 8 o inferior con 600 puntos de ataque. Y tenemos 3 blancos para esto es Catseed, Abank y Behemoth. Las 3 opciones son fantásticas para poder hacer daño al oponente o para poder tener muchos más recursos, así que acaba siendo bastante bueno. Una opción impresionante es el TG Hyper Librarian. En vez de estar invocando a Ragin podemos ir por Hyper Librarian y cada vez que hagamos una invocación de sincro vamos a poder robar una carta. Con la capacidad que tiene el deck para poder invocar monstruos y más, esto se podría acabar traduciendo en unos 4 o 5 robos. Incluso hay algunas piezas que nos permiten tener simplemente más ventaja por poder jugar. Otras opciones como Omega para podernos meter con la mano, esta podría ser una forma muy interesante de poder controlar cuántas cartas tiene el oponente en su mano para que el efecto de Unicorn pueda pasar. Y relacionado a lo que tenemos a Hyper Librarian, que se puede llegar a conectar con algunas otras opciones para poder hacer más invocaciones de sincro, como lo podría hacer el Axel Synchro Stardust Dragon para tributarse para ir por el Stardust Dragon. El mismo Axel va a traernos otro monstruo desde el cementerio que se podría acabar convirtiendo en otro monstruo más grande, temático o genérico, como viste al Dispater, que el mismo Dispater puede reciclar el Omega de nuevo para poder controlar mucho más la mano del oponente. Así que de nuevo tienen que coincidir los niveles, pero tenemos mucha flexibilidad. Una opción interesante es el Crystal Wing Synchro Dragon porque pide un no tuner sincro que es bastante sencillo de poder generar para la estrategia, o el Chaos Angel, que sea por el motor Finsmith o algunos otros complementos no es nada difícil de poder invocar. Después, para las jugadas de Xyz tienen que ser las que coincidan la mayor cantidad de monstruos que lleguemos a utilizar. Estos son de niveles 1, 2, 4 y 6. Los monstruos de nivel 6 están muy relegados, pero pueden llegar a dar opciones interesantes, como el DDD Wave High King Caesar, ya que son monstruos Fiend, o el Constellar Ptolemy para podernos incluso hacer reciclaje de algunas cartas. De los rangos 1 a 4 va a depender mucho sobre cuáles sean sus necesidades o cuáles opciones quieren llegar a utilizar. Tengan en mente el poder hacer jugadas para estar yendo segundo, el meterse contra magias y trampas, o simplemente poder obtener valor rápido y genérico. También algunos monstruos de estos tipos que no pueden faltar en básicamente ninguna estrategia por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, como Typhoon o Zeus. Para monstruos de Link, un tema que todavía no es el debut para nosotros TCG, pero que será bastante interesante incluso si se puede llegar a generar un híbrido, son los Yomi. El monstruo de Link Yomi pide un monstruo Light Beast de nivel 4 inferior y básicamente todos los monstruos de este tipo que tenemos en el deck pueden acceder a este. Ya mencionamos que no necesitamos la invocación normal, así que el híbrido de Yomi junto con Fable podría ser una realidad e incluso tendríamos muchas más opciones para poder acceder a este. Jugadas de Link genéricas útiles como el IP Masquerena para ir por la Split Knight, sea en nuestro turno, sea en el turno del oponente, acaban siendo bastante valiosas. La Mocrocker from the Underworld no solamente nos puede hacer el descarte, que tiene sinergia, y nos puede revivir otro monstruo Fiend que también tiene sinergia. Esta también se conecta con lo del Eversibull, que no es una vez por turno. Cualquier carta que genere descarte nos ayuda, así que Nightmare Phoenix, Cerberus o Unicorn serían muy buenas opciones para poder lidiar con problemas varios del deck y encima poder estar avanzando en el plan de juego. Una opción que se siente natural en la estrategia es la Boa-Q de Lightless Shadow. La main phase, como efecto rápido, pide descartar una carta, lo que ya habilita todo para poder destruir o poder invocar de forma especial un monstruo del uso de oscuridad de nuestro cementerio. Esta sería otra de las opciones para poder estar yendo por Leversebull y es simplemente un recurso que vamos a seguir utilizando. E incluso una carta que se puede sentir hasta temática con la Underworld Goddess of the Closed World. No tenemos problemas para poder poner una cantidad inmensa de monstruos en campo y esta sería una muy buena forma efectiva de poder consumir monstruos del oponente aun cuando estos tengan inmunidad. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones que se pueden llegar a utilizar con el deck. Si bien la estrategia está muy contenida porque necesita muchos de sus propios nombres para poderse utilizar, son muchos los complementos interesantes para poder estar llevando y estos son solamente algunos ejemplos de ellos.
Para notas y comentarios finales, para los temas de Duel Terminal hemos visto que se les han estado entregando solamente 4 cartas. Para algunas estrategias esto desafortunadamente se siente muy poco, como lo revisamos hace unos cuantos días con Yurrak, pero para lo que es Fabled, ese poco que le acaban dando sí le acaba modificando mucho su rostro. Fabled, como muchas otras estrategias, tenía esta desafortunada característica que era bastante bueno en poder estar realizando cierta acción, pero no tenía cómo capitalizarlo, no tenía cómo hacerle daño al oponente con ello. Hay algunas estrategias que son excelsas para poder estar robando muchas cartas, para poder circular a través de todos los recursos, todo lo pueden acomodar. Para lo que es Fabled, tiene una de las capacidades más increíbles de poder poner monstruos en campo para poder hacer invocación de sincro, pero hasta la entrega de este nuevo soporte no tenían un monstruo jefe, no tenían forma de poder capitalizar de ello. Evidentemente, por no tener restricciones podían acceder a básicamente cualquier carta de sincro del juego, y esto estaba bastante bien, pero cuando se utilizan sus propias cartas, sus propios nombres, esta estrategia solamente se acaba elevando mucho más. Otro aspecto a favor que tiene el arquetipo es que tiene una de esas características que son tan buenas conforme pasa el tiempo, que es que no tienen efectos que estén limitados a hacer una vez por turno, sino que podamos usar estos efectos tantas veces siempre y cuando los podamos poner en campo, o en el caso de Fabled, para la mayoría de sus cartas, mientras los podamos estar descartando. Esto le da una capacidad increíble a futuro. Mientras más opciones tengamos para poder estar realizando cierta acción, mientras más pulida esté la construcción, mientras más efectos tengamos para realizarlo, esta estrategia solamente puede elevarse mucho más. Y Fabled ya podía realizar esto de muy buena forma, y las 4 nuevas cartas solamente lo hacen muy superior. Dicho esto, a pesar de que Fabled contiene estas características de estrategias que dan muchísimo miedo y que son increíblemente potentes, casi rayando en imparables, desafortunadamente para lo que tenemos para la exigencia del juego hoy en día, simplemente no tienen esos elementos. Algo muy característico para esta era del juego es que se debe de poder estar haciendo combo con solamente una carta, como mucho con una carta y media, y Fabled no tiene esta capacidad. Puede llegar a utilizar algunas otras cartas ajenas para poder intentarlo, pero en definitiva no va a poderlo lograr. Necesita siempre 2 nombres, y estos 2 nombres deben de ser los correctos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que ser un efecto para descartar y un efecto que genere ventaja cuando se descarta. Esto no acaba siendo difícil, pero lo pone muy abajo así lo acabamos comparando a otras estrategias que lo pueden hacer todo con una carta y media. Lo siguiente es el espacio del extra deck. Fabled necesita muchos de sus propios nombres para poder estar realizando la mayor cantidad de jugadas. Esta característica también le acaba dando cierto potencial, y las estrategias de hoy en día necesitan demasiado espacio para poder llevar hand traps, cartas de poder, cartas para poder jugar a favor o en contra del oponente. El hecho de que Fabled no lo tenga entonces hace que no pueda competir en el juego actual. No quita que con cartas que ya tenía y con nuevos efectos entregados tiene muy buenos elementos a futuro. La búsqueda de magias y trampas, la posibilidad de poder hacer de Unicorn uno de los negadores más temibles del juego, y de nuevo no tener efectos una vez por turno. Pero a pesar de los increíbles elementos que tiene Fabled, simplemente no da para más. Lo mencionamos de forma continua en este tipo de videos, que no siempre que se le da soporte a una estrategia es para que pueda llegar a ser la cima del meta, y para Fabled esto está bastante claro. Ya tenía muy buenas bases, se le dan nuevas cartas para que pueda llegar a nuevos horizontes, para que anteriores planes de juego o nuevos planes de juego puedan utilizar mucho de lo que ya tenía el arquetipo, o que lo pueda comenzar a capitalizar para ello, pero no lo hacen una estrategia competitiva, la hacen una estrategia bastante viable y con mucho potencial para lo que será el juego del futuro, pero nada más. También el no tener ninguna clase de restricción le permite combinarse con cualquier grupo de cartas, puede ser un motor, un arquetipo entero. Entonces, Fabled acaba siendo este arquetipo que tiene un potencial altísimo, que se puede combinar con absolutamente todo, y no hay una forma correcta de cómo quieran estar utilizando Fabled. Lo pueden utilizar en solitario para poder estar explotando sus propios planes de juego, utilizar los cuerpos para poder hacer de una estrategia de sincro genérica, como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, como lo vimos con White Forest, lo vimos con Mannadium, y se pueden estar haciendo muchos otros híbridos. Fabled tiene esta característica de las estrategias que son muy atractivas, son muy entretenidas, son muy flexibles, las pueden utilizar de absolutamente cualquier forma. Hay mucho futuro que todavía no conocemos que le va a acabar ayudando. Desafortunadamente no tiene los elementos para poder ser competitivo, puede que lo llegue a ser, pero va a tener que ser de estas formas en las cuales no está pensado originalmente, como lo hemos visto en tiempos recientes con Lurry utilizado para el motor Finsmith, pero todos estos elementos, todas estas increíbles características están bajo un mismo nombre. Así que Fabled es
es una estrategia que en definitiva tienen que probar, no porque vaya a ser un peligro para el futuro, al menos no para lo que conocemos hoy en día, sino porque es una estrategia que acaba siendo tan entretenida para cualquier tipo de jugador, sea uno nuevo, un experto, para ir por planes de juego muy inmediatos por Reversible, para poder crear su propia versión y poderle estar optimizando, lo que les va a tomar muchas horas, a través de ello mucha diversión. Fable tiene demasiado a su favor y por ello es una estrategia que les recomiendo ampliamente que tienen que probar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Fable. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.